Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, maestra Amaranta Anguiano Molina. Soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y aquí le presento el video con el cual platico un poco acerca de lo que trabajamos de la materia de Administración y Gestión Educativa. La primera unidad, llamada Generalidades, comenzamos platicando un poco principalmente acerca de cuál era la importancia de la administración en el quehacer educativo. Sin duda, el origen de los centros educativos nace una vez que las organizaciones necesitan entrar en un periodo de madurez, para lo cual se utiliza lo que es la administración. Podemos definir a la administración como un proceso de pasos en el cual se logra un objetivo en común. En este caso, un plantel educativo necesita diferentes recursos para concentrarlos y generar un buen ambiente educativo. Hablamos sobre diferentes definiciones de administración. Por ejemplo, Heath en el 2006 definía la administración como un proceso que estructura y utiliza un conjunto de recursos, siendo materiales, financieros, tecnológicos y humanos, los cuales los conjunta para el logro de metas. También para llevar a cabo diferentes tareas en un entorno organizacional de una empresa. Teniendo la siguiente perspectiva, hay diferentes pasos que se toman en cuenta en la administración, como vienen siendo los procesos, los cuales los definimos como una serie de actividades sistematizadas, las cuales, como la planeación y la toma de decisiones, influyen en el logro de un resultado. Otro paso es la estructura y la utilización de los diferentes recursos, es decir, identificar los diferentes recursos que conforman lo que es el centro educativo y que son utilizados para el logro de un bien. Y la dirección también, que no es más que el logro de metas mediante la ejecución de tareas. Dentro de la dirección nos significa, entran muchos factores en los cuales el liderazgo, la motivación, impulsan a los diferentes recursos para el logro de objetivos. Y otra característica era el entorno organizacional, en el cual ahí hablamos sobre qué es el proceso que tiene lugar en las organizaciones y que se realiza por personas con diferentes funciones intencionalmente coordinadas y estructuradas para el logro de un propósito en común. Ahí dentro del entorno organizacional podemos hablar de factores externos, factores que de alguna manera no están de manera interna dentro de los planteles educativos, pero que influyen para el logro de resultados. Otro de los puntos que vimos en la unidad número 1 fue acerca de las generalidades de la administración. Hablando de los fundamentos de la administración, había distintas definiciones, como por ejemplo la de Robbins y de Cerso, el cual decía que la administración no era más que un proceso de conseguir que se hagan las cosas con eficacia y eficiencia mediante otras personas y a la vez junto con ellas. Otra definición que estudiamos era otra de Jones y George en el 2010, en la cual definían que la planeación, organización, dirección y control de los recursos humanos en sí son son estrategias que de alguna manera impulsan para el logro de metas de una organización manifestados con la eficacia y la eficiencia. También hablamos sobre diferentes herramientas que aplica la administración, como la eficiencia, la eficacia y un proceso. También Henry Fayol fue alguien que de alguna manera fue un parteaguas en la historia de la administración, ya que nos hablaba que las funciones administrativas que un administrador necesita para aplicar serían las siguientes. Hablaba sobre el planear, que ahora consiste en visualizar el futuro y trazar el programa de acción. El siguiente paso era organizar, que no era más que construir la estructura material y social de la compañía. El tercero, el dirigir, que es el conjunto de actividades que apoyan en guiar y orientar al recurso humano de la organización. El otro paso era el coordinar. A eso le llamamos ser eficaz, unir y crear una armonización colectiva. Y por último, que era la etapa del control, que no es más que la evaluación de los resultados para medirlos y ver si se logró el resultado establecido, o bien regresar a la primera fase, que es la planeación. Hablamos también sobre los gerentes, que un gerente debe de alguna manera ser un individuo capaz de manejar la organización, conocer al recurso humano, motivarlo, incentivarlo, conocer todos los procesos internos, y ahí el conocimiento no es más que la herramienta más fuerte que a un gerente lo logra poner en el estado donde estaría. También hablamos sobre un triángulo organizacional donde se ponían los diferentes niveles organizacionales, poniendo en la cúspide a los gerentes de alta dirección y hacia abajo estaban los gerentes intermedios, posteriormente los gerentes de primera línea, y en la parte más baja del organigrama estaba el personal, que no es más que el staff o el personal operativo de las compañías. Hablamos también sobre los diferentes roles que un gerente tiene. Un gerente debe de ser una persona que mantenga el liderazgo, que predique con el ejemplo, que sea un enlace entre los diferentes niveles o recursos humanos que existen en la compañía. También un gerente debe ser una persona solucionador de problemas, una persona que negocie, una persona que escucha el recurso humano para fomentarlo.
Otro de los puntos que vimos en las generalidades de la administración fueron la clasificación de las diferentes habilidades. Hablábamos de habilidades gerenciales, habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Por último, contestamos un cuestionario con diversas preguntas acerca de cuál era la situación de la relación de la administración con los centros educativos. Eso es lo que vimos en la unidad número 1. Gracias. Unidad número 2, la planeación. Aquí en la unidad número 2, estudiamos y analizamos diferentes lecturas. Me voy a enfocar en las que me llamaron un poco más la atención. Principalmente hicimos un ejercicio de un diario de doble entrada sobre el libro Claves para la organización de los centros culturales, enfocándonos en el capítulo de la innovación y el cambio de los centros escolares. Lo que me llamó la atención principalmente de ese capítulo es de que se enfocaba principalmente en la innovación de los centros educativos. ¿Qué se puede lograr para que el centro educativo sea un lugar donde el alumno de alguna manera se interese más por el aprendizaje? Un mejoramiento en la cuestión de la propuesta que el centro educativo o nuestros planteles ofrecen a los alumnos. De alguna manera los planteles son instituciones que deben orientarse al logro de objetivos precisos del sistema educativo, que implica de una manera diferente organizar y utilizar los diferentes recursos humanos y materiales que se aplican en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Otro punto que se comentaba era que las áreas donde se puede generar innovación son variadas, son múltiples y son diferentes. Son de diferente índole, ya que pueden ser la estructura y organización del centro educativo, su administración, su planeación, la supervisión, la evaluación. Es decir, son diferentes actividades que de alguna manera necesitan y piden el auxilio de una innovación para hacerlas fuertes y que se apliquen y generar una mejor propuesta educativa y un producto educativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro tema que vimos fue, analizamos cuál era la problemática actual en los centros educativos en México. De manera general y a grandes rasgos, podemos comentar que la transformación de nuestra sociedad nace desde el hogar. La familia es una principal fuente o un núcleo que de alguna manera transforma o va generando una formación en nuestros alumnos. El paso siguiente es cuando el alumno llega al centro educativo y de alguna manera el docente ya le da el seguimiento o apoya lo que es el proceso de transformación, sin descartar que el principal núcleo y la responsabilidad corresponde a la familia. Si alguno de estos elementos falla, hace que la tarea y la configuración de este nuevo ser humano sea más difícil, y eso nos acerca a un límite de lo que puede ser un fracaso primeramente académico, pero en el futuro tal vez cercano a fracasar dentro de la sociedad que cada vez es más exigente. El gobierno también de alguna manera es un elemento que tiene que ver en todo este proceso, ya que exige calidad en la educación, ya que para ello este debe de generar la suficiente cantidad de respuesta académica para sus docentes y el alumnado, para así lograr denominados como sujetos de calidad. El gobierno se pone en una posición de exigir calidad en la educación, pero desafortunadamente la realidad a veces es otra y los materiales, los recursos, la capacitación, el seguimiento no es el necesario que se tiene actualmente en nuestros planteles. Desafortunadamente la calidad de la educación tiende a ser considerada desde un punto de vista subjetivo, ya que se evalúa por intereses y grupos que se encuentran en el poder, y por ello se hace cada vez más difícil para docentes y sociedad llegar al acercamiento y la comprensión de lo que es una educación de calidad, ya que eso siempre debe estar en un constante crecimiento, y desafortunadamente el alumno es el que termina pagando los platos, por llamarlo de alguna manera, ya que lo que se dice es una cosa, pero muchas veces la realidad es otra. Eso es lo que vimos de manera general en la unidad número 2. Gracias. Unidad número 3. La coordinación. Finalmente, en la unidad número 3 ya nos dio un campo de apertura en opiniones libres acerca de cómo nos consideramos nosotros los procesos de la educación. Principalmente, participamos en un cuestionario donde nos hacían, por ejemplo, preguntas como ¿quiénes serían los principales beneficiarios y cuál sería el propósito de impulsar el trabajo de equipo en instituciones educativas? Desde mi punto de vista, el principal beneficiado llevando a cabo este tipo de acción es el alumno. El alumno es el que paga de alguna manera la factura de si las cosas se hacen bien o si se hacen mal en una institución educativa. En cuanto al propósito, podemos destacar que es uno de los criterios determinantes para poder llegar a tener una educación de calidad. Otra de las preguntas era ¿por qué el trabajo colaborativo es uno de los criterios que explican si una institución escolar
ofrece un servicio de calidad. Aquí sin duda el trabajo colaborativo, hablando de apoyos entre docentes, directivos, administrativos, alumnado incluso, cuando se trabaja en equipo definitivamente se obtiene un mejor resultado. El alumno ve eso, el alumno participa en ello y con lo cual se compromete y se tiene un mejor producto educativo. Otra de las preguntas era, ¿cuál es la relevancia de un proyecto de trabajo compartido en una institución escolar? Un proyecto de trabajo compartido en un plantel educativo es de suma relevancia. Las acciones colaborativas en su mayoría son más eficaces que de hacerlo de manera individual. Además, porque se pueden analizar de manera más eficaz distintas problemáticas comunes que se van presentando en nuestros planteles, brindando soluciones más pertinentes con diferentes puntos de vista que permitan superar los inconvenientes que se presenten. Otra de las preguntas era, ¿qué papel juega el conflicto de las relaciones profesionales de los docentes y en el trabajo en equipo? Sin duda alguna, los conflictos tienen efectos negativos en cualquier índole, pues provocan distanciamientos, falta de confianza mutua, malos entendidos, además perjudica el comportamiento colaborativo que pudiera haber en un plantel educativo. Se crean atmósferas laborales no sanas, se crean atmósferas densas, negativas, perjudicando totalmente al trabajo en equipo. Debido a ello, es necesario mencionar que si el conflicto se presenta entre dos docentes, no solamente afecta la relación laboral entre ellos, sino que envuelve a muchos otros docentes, personal administrativo e incluso llega hasta afectar a lo que es el alumnado. Otra de las preguntas era cuáles eran los beneficios y las limitaciones que representa la participación de todos sus integrantes en la formulación y ejecución del proyecto de trabajo. Beneficios. El beneficio principal era fomentar lo que es la integración de la base de docentes con los directivos de una institución educativa. Otro beneficio que se creaba era el analizar y verificar la problemática que se presenta desde diferentes puntos de vista. Dijeran por ahí, 2, 3 cabezas piensan mejor que una y lógicamente con esos pensamientos se suman conocimientos y se puede obtener una mejor propuesta. Por otro lado, las limitaciones, el origen de conflicto entre los integrantes, los problemas diferentes de comunicación, los malos entendidos, crear una ambigüedad porque no existe un liderazgo bien definido, entre otros. Eso es lo que vimos en cuanto al cuestionario aplicado en la unidad número 3. Por último, hicimos un ejercicio donde se articulaba una opinión personal acerca del libro Sistemas de Administración de Recursos Humanos. Ahí prácticamente uno expresaba la opinión que tiene acerca de los procesos educativos, cómo el gobierno exige una calidad educativa, pero la realidad es de que pues a veces es un tanto complicado y se tienen que seguir ciertos lineamientos. Todo nace la administración tiene mucho impacto. ¿En qué sentido? La administración influye en la en el reclutamiento, la selección y la contratación de un personal o un recurso humano idóneo. Es el nacimiento o el origen de cómo un recurso humano bien identificado impacta mucho en todos los diferentes procesos de nuestros planteles y ahí es donde tiene que ver mucho la administración. Maestra, de manera general, eso es lo que vimos en su materia. Agradezco sus atenciones y quedo en espera de cualquier retroalimentación. Muchísimas gracias.